Buenas tardes a todos. Somos de la Universidad Norbert Wiener, del área de salud. Presentaré a la doctora Claudia Carolina Vidal Herrera, que en esta oportunidad ha aceptado hacer esta entrevista que realizaremos mis compañeros y yo sobre nuestra línea de investigación del tema de anemia. Yo realizaré la primera pregunta. ¿Cómo se diagnostica y cuál es la importancia de prevenir la anemia? Ok, ya, te comento algo. Para empezar, toda aquella persona que llega a un centro de salud, a una entidad prestadora de servicios de salud, es porque está manifestando una alteración, ¿no? Necesita un apoyo tal vez de un profesional de salud, un especialista, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. Ahora, ¿cómo podemos determinar si una persona se encuentra con anemia? Para empezar, cuando una persona llega a un centro de salud o a una institución, no sabe si tiene anemia, simplemente manifiesta dolencias, incomodidad, fastidio de algo. Entonces, lo que se hace, ya sea en un centro de salud o en un hospital, es hacerle una anamnesis. Esa anamnesis implica realizar una historia clínica donde se va a investigar todo lo que tiene como antecedentes la persona. Desde, por ejemplo, cuántos años tiene, nombre y apellidos, dónde vive, es muy importante, la condición geográfica, si está trabajando, no está trabajando, cuántos integrantes ven en familia. En realidad son muchos factores muy importantes, determinan muchos aspectos. Entonces, cuando una vez llega la persona que necesita una consulta médica, entonces nos presenta su incomodidad, el motivo de consulta que se llama. Nos dice, bueno, padezco tal vez recaimiento, tal vez tengo mucho sueño, tengo mucha fatiga, tengo mucha irritabilidad, me siento al mirarme al espejo, veo que estoy pálida, muchas cosas. Hay muchas enfermedades que son características en los síntomas, es por ello que le mencionaba que hacerle una pregunta muy rigurosa es muy fundamental. El hecho de que vivan en una casa, cuántos integrantes llegan o están viviendo en la casa ayuda mucho, y al saber si trabaja o no trabaja, dependiendo en qué zona viven también, porque ayuda al factor económico para saber si es que se está cubriendo lo necesario, lo requerido en la olla, ¿no? La olla básica, en la alimentación. Entonces, cuando llega el paciente se le hace toda esta investigación que nosotros llamamos anamnesis, que lo recolectamos mediante una historia clínica, mediante la ocultación, la revisión y todo ello. Nosotros mandamos a realizar unos exámenes de complementarios que se llaman. En este caso, lo más característico bajo la sintomatología o signos y síntomas que viene presentando, mandamos a hacer unos exámenes que es fundamental, el hemograma. ¿Qué es un hemograma? En el hemograma nos enseñan la sangre. Si ustedes muchas veces han ido a un centro de salud, una atención médica, le han extraído sangre. La sangre nos informa todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, cómo está el hígado, el corazón, cómo está la misma sangre. Dentro de ellos hay metabolitos que necesariamente nos informan cómo está en este caso la misma sangre. Dentro de la sangre se encuentran los glóbulos rojos, así como se encuentra el plasma, así como también se encuentra un poco de plaquetas, porque hay una proporción que son las plaquetas que nos ayudan cuando hay una ruptura de vasos y se cicatriza. Entonces, estos glóbulos rojos tienen una proporción determinada en tanto hombres como en mujeres. Es decir, hay unos valores aproximadamente de 3,18 en el caso de hombres, gramos por decilitro, y en el caso de las mujeres, aproximadamente de 12,1 hasta 15,1 gramos por decilitro. Son valores estandarizados que determina la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando se le extrae una muestra sanguínea y se quiere determinar cómo se encuentra esta persona, aún ya viendo en todo el aspecto externo, nos informan, ¿no?, que estos valores se encuentran por debajo de estos números que ya les he mencionado. Entrando a la clínica, que podría ser anemia, podríamos considerar grados. La anemia se considera tal vez en leve, moderada o tal vez muy grave. Entonces, yéndonos a la parte más microscópica o la parte analítica, mediante los resultados de laboratorio, nos informan si es que hay suficiente cantidad de hemoglobina dentro de la sangre, lo necesario que según la OMS menciona, ¿no? La hemoglobina es un metabolito muy fundamental para que el cuerpo pueda transportar el oxígeno. El oxígeno es transportado a través de la sangre y esta a su vez lleva a todos los órganos, porque todos los tejidos necesitan oxígeno para que puedan realizar los trabajos por los que nos llevan ahora a estar presentes, ¿no? Poder coordinar los movimientos en el cerebro y etc. Entonces, cuando nos informan que está bajo, nosotros preguntamos cuál es la razón de bajo, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros ya hemos hecho un análisis con la persona, con este caso el paciente, le preguntamos, ¿no?, si come bien, qué es lo que desayuna, qué es lo que almuerza, qué es lo que cena, si tiene antecedentes de anemia, porque las anemias también se clasifican de diferentes formas. Puede ser por deficiencia de hierro, que es lo que le mencionaba. Tal vez si es una mujer, sangra demasiado. Si es un hombre, de una forma innecesaria, está sangrando por alguna parte del cuerpo. Mediante el momento de hacer una historia clínica, le revisamos al paciente, preguntamos si está sangrando en alguna zona.
o también por deficiencia de vitamina B12 o del ácido fólico que tiene que ver también con la nutrición, ¿no? A veces nos evocamos demasiado pensando que comemos mucho y es nutritivo. Y en realidad comer mucho no significa ser nutritivo, porque puedes echarle mucho arroz, mucha harina, mucho fideo y solamente un poco de proteína tan pequeño que no abastece lo necesario que el cuerpo está solicitando. Entonces ya hay una deficiencia. Aumentas en algo, pero en otro estás bajando. Las proteínas, donde tienen los glóbulos rojos, ¿no? Otros tipos de anemias que son hemolíticas, que el cuerpo mismo hace y ocasiona que se destruyan, o tal vez poca producción en la médula ósea. En realidad son muchos tipos de anemias, ¿no? Entonces, a base de eso, cuando el área de laboratorio nos informa los resultados, nosotros queremos saber si es que es por causa, ya sea porque no se está alimentando bien o porque el mismo cuerpo está destruyéndola. En base a eso nos dicen, paciente tal tiene ejemplo, ¿no? Si está en una condición leve, de 10 a 13 gramos por decilitro, es un ejemplo. Ah, bueno, está leve. Le damos suplementos siempre y cuando es porque no se ha alimentado bien. Pero si nos informan mediante una técnica que es microscópica, que hay elementos glóbulos rojos que están formándose de forma diferente, no son ovalados, los característicos de 7 a 8 micras, entonces vemos, ¿no? Si están más aplanados, si están en forma de media luna, si están con huequitos, diferentes formas, esto nos identifica, a nosotros nos enseña a que no es por falta de alimentación, sino que es porque el cuerpo mismo lo destruye, u otras enfermedades como también la talasemia y otras, son muchas en realidad. Entonces, mediante esto nosotros podemos tener un diagnóstico certero, ¿no? Que es qué tipo de anemia es el que estamos diagnosticando a la persona que nos está pidiendo, llamémosle paciente. Espero que les haya quedado claro esa pregunta. Sí, gracias, doctora. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Natalia. Ok. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, después de haberle realizado un historial clínico a un paciente diagnosticado con anemia, ¿qué tipo de exámenes complementarios procede a realizar al paciente? Ya, como te mencionaba en la pregunta anterior, es muy importante la historia clínica, porque en este caso tú vas a investigar, el paciente te va a brindar mucha información. Es muy importante cuando se habla de anemia saber si la persona está alimentándose bien, porque por ahí ya podemos sospechar que puede, no en la totalidad. Tal vez una anemia por deficiencia de ácido fólico, tal vez por vitamina B12, etc. Más que llamada las alimentaciones, ¿no? Pero entonces, cuando nosotros sospechamos eso, porque una de las características de la anemia es la palidez, ¿no? Los antecedentes ya mencionados como el cansancio, la fatiga, la irritabilidad, se duerme a plenas acciones, ¿no? Porque el oxígeno que transporta al cerebro es escaso y todo esto ocasiona que la poca concentración de oxígeno solamente se concentre para que el corazón pueda bombear y los órganos primarios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un examen de hemograma. El hemograma no solamente, dentro del hemograma nos mide también el valor de hemoglobina. En la hemoglobina es lo que nos mide la cantidad de hierro que tiene la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno. Pero dentro del hemograma también nos indica los leucocitos, que es una barrera de defensa, si tal vez hay una infección, ¿no? Una de las características también de anemia puede ser una infección, que el cuerpo mismo está destruyendo sus propias células sanguíneas, en este caso los glóbulos rojos. Entonces el hemograma es muy importante, ¿no? Ahora que dentro del hemograma, cuando vemos valores deficientes o decrecientes, mandamos a que lo examinen de forma microscópica, es decir, para que examinen cada uno de los glóbulos rojos para identificar las formas. Si es que está normal, entonces nos estamos refiriendo a una anemia tal vez por deficiencia de ácido fólico o por nutrición, no, pero si es que ya presenta alteraciones en su estructura normal, estaríamos hablando de tal vez una talasemia o tal vez una falciforme, porque son características de diferencias, de diferentes formas de los glóbulos rojos. ¿Clara tu pregunta? Sí, muchas gracias por su respuesta. Procedo a darle paso a mi compañero. Bien. Buenas tardes, doctora Claudia. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los tipos de anemia más peligrosos? Ya, te comento algo muy importante. En realidad la anemia en sí, todas las anemias son muy importantes y muy peligrosas. ¿Por qué razón? Como estaba explicando, el glóbulo rojo se encarga de transportar el oxígeno. El oxígeno es fundamental para que todas las células puedan trabajar. Entonces, si no llega suficiente oxígeno al cerebro, el cerebro no va a poder comandar y hacer la sinapsis. Y por ende, se produce la muerte. Sin embargo, sí podemos medir algo. Podemos medir los grados de anemia, ¿no? En moderada, en leve y en crónica, ¿no? O bien grave. Esto nos va a indicar que la persona tiene poca concentración de hemoglobina en la sangre, lo que significa que ya ni aún sus órganos vitales pueden saciarse de este oxígeno. Pero dentro de ellas tenemos varias clasificaciones, como son anemia por deficiencia de hierro,
¿no? Que a veces no hay, hay un sangrado que está presentando la persona de forma abrupta y no es controlada a tiempo, y si no tenemos la sangre suficiente en el cuerpo, obviamente que conlleva la muerte. Una anemia por deficiencia de vitamina, que si bien no te mueres al día siguiente, pero si no le das un riguroso hincapié en ese sentido, vas bajando tu concentración de hemoglobina y a la larga llevas a esto, ¿no? A que el cuerpo se acostumbre a esta baja de forma inesperada y no pueda responder a los tratamientos. Hay una anemia que es también la hemolítica. Esta es una condición que destruye exclusivamente los glóbulos rojos. Ellos mismos, el cuerpo mismo lo destruye. Otra de las anemias son las falciformes. Esta es una enfermedad hereditaria, ya que hay que tener mucho cuidado cuando los pacientes ya van presentando hemoglobinas bajas o las personas, y más aún si hay antecedentes hereditarios, ¿no? Donde los glóbulos rojos son anormales y usualmente tienen formas diferentes, no ya son los bicóncavos o ovalados, como se llama, ¿no? La talasemia, que es una de las enfermedades también donde la anemia es una causa subyacente al diagnóstico donde están destruyendo también a los glóbulos rojos. En realidad son varias. Y llamemos siempre el hecho de que una anemia es una condición de una ausencia, una carencia de hemoglobina y por ende una deficiencia, proporción de oxígeno a los tejidos que pueden conllevar a una muerte si no se le da una adecuada atención. Y es por eso también que hago hincapié que siempre se le hace un control a los niños a temprana edad, puesto que ellos como están en proceso de desarrollo necesitan tener la cantidad suficiente para que su cuerpo pueda desarrollarse, ¿no? Y puedan rendir también por hecho, sea en los exámenes, en las clases, entre otras actividades propias de su edad. Espero haber desarrollado tu pregunta. Muchas gracias por su respuesta, doctora Claudia. No te Ahora le daré preocupes. paso a mi compañera Claudia, que formulará la siguiente pregunta. Ok, Buenas tardes, doctora Claudia. Mi pregunta es, ¿cómo se trata la anemia ferropénica? ya, ok. Como te mencionaba, en independencia de las ya mencionadas, evocándonos a la ferropénica, tenemos que considerar algo. Tenemos que considerar el hecho de los grados, ¿no? Si es tal vez una leve, una moderada o una grave. Tal vez si es una leve, lo que se le va a dar al paciente, en primer lugar, es la indicación de una buena alimentación. ¿Más alimentación en qué? Eh, en proteínas, por ejemplo, la carne, el hígado, los vasos, es una mejor absorción. Siempre cuando se consumen estos alimentos, absorberlos sí o sí o acompañarlos de cítricos. Los cítricos van a realizar la función de oxidar este producto para que pueda ser metabolizado bien el hierro. Ahora, cuando ya es algo más moderado, porque no funciona tal vez la parte de los alimentos, ya se va con suplementos de ácido fólico. Cuando ya es algo más grave, porque no se puede suplir con tal vez los medicamentos ni con la olla, entonces se hace trasplante de glóbulos rojos, una transfusión que diga de glóbulos rojos. Esto es en independencia de la condición en que se encuentre, porque cada uno de estos grados conlleva a una deficiencia, ¿no? Entonces es necesario poder detectar el grado para poder administrar según la terapia adecuada. Espero Bien, haber absuelto muchas tu duda. gracias. Muchas gracias. Le doy el paso a mi No, sí. compañero Carlos. Ok. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es la siguiente. En el análisis de sangre, ¿cómo se identifica si tienes anemia? Ya mira, te comento, como estaba mencionando anteriormente, en el análisis de sangre se pide un hemograma. En el hemograma lo que realizamos es identificar, más que todo nos concentramos en la parte de hemoglobina. La hemoglobina es una medida de concentración de hierro. Entonces, según la OMS, hay unos valores estandarizados tanto para hombres como para mujeres, que los hombres tienen de 13,8 miligramos por decilitro hasta 17,2, en cuanto a las mujeres 12,1 a 15,2 miligramos por decilitro. Esto es de hemoglobina. Mientras más bajo la hemoglobina, menos concentración de hierro, y al tener menos concentración de hierro, menos transporte de oxígeno y todas las características propias de la anemia que se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, no porque estén bajos significa anemia nada más. Como ya les había mencionado, hay varias clasificaciones de anemia, como la ferropénica, la deficiencia por vitamina, bueno, la B12, aplásica, las talasémicas, entre otras. Entonces, según esto, podemos también tener un mayor diagnóstico solicitando al área de laboratorio que ellos lo realicen de forma microscópica para ver la estructura de los glóbulos rojos. En base a eso y marcando los antecedentes de la persona, podríamos tener un diagnóstico e interpretación de si está padeciendo anemia, ¿no? Muchas gracias, doctora. Le agradezco por su De valioso nada. tiempo y por compartir su conocimiento y aclarar nuestras dudas. Gracias. De nada.